Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes. Ya me comentaron sobre un poco sobre su diplomado y como bien decía el doctor Juan Martín, agradezco la invitación. Y también aquí tenemos un diplomado para profesores. Entonces, bueno, vamos a abordar un poquito de lo que hacemos aquí en el servicio y compartirles también las acciones que tiene el servicio sismológico con otras instancias cuando ocurre un sismo. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Esa imagen que tenemos de fondo es justo la Ciudad de México con la zona del lago, zona de transición y un poco de la actividad, pero ya les platicaré un poco más acerca de esa imagen. Entonces, pues bueno, me pueden interrumpir en el momento en el que ustedes crean pertinente o tengan alguna duda. Sin ningún problema podemos hablar un poquito más sobre alguna de las presentaciones o sobre alguno de los videos que les voy a presentar. Entonces, bueno, pues nada más como contexto. Recordemos que la Tierra está compuesta por varias capas y que esas capas, la última capa que es la corteza, tienen diferente tipo de interacciones. Entre ellas, bueno, pues la que más conocemos es la de subducción porque es la que genera la mayor cantidad de sismos que tenemos en las costas de México, pero también hay otro tipo de contacto que es el divergente, por donde emerge parte del material que viene del magma y por ahí aquí me faltó otro tipo de contacto que es el de deslizamiento, que es cuando justo como su nombre lo indica, una de las placas puede deslizarse con respecto a la otra. Y lo vemos sobre todo en la zona de Baja California, donde la placa del Pacífico se desliza hacia el noroeste con respecto a la placa de Norteamérica que se desliza hacia el sureste. Entonces, bueno. Ahora aquí ya las tenemos con un zoom, las placas que se encuentran y rodean a México. México se encuentra dentro de la placa de Norteamérica, pero también tenemos la placa de Cocos y de Rivera que están subduciéndose, es decir, se introducen por debajo de la de Norteamérica y como les mencionaba, la del Pacífico que se desliza con respecto a la de Norteamérica. ¿Y dónde tenemos el contacto divergente, donde se separan? Pues aquí entre la placa del Pacífico y la de Cocos. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas imágenes alusivas a este tema, otra vez la subducción. Y aquí sí es importante mencionarles porque la siguiente parte que vamos a ver que son los sismos regionales y los locales, que cuando se produce un sismo no es un punto, como lo vemos en esta imagen y en muchas imágenes que tocan este tema, no es un punto el que se rompe, en realidad son áreas de ruptura, ¿no? Que pueden ser de cientos de kilómetros hasta algunos cuantos metros, como ocurre con los sismos, sobre todo locales en el caso de la Ciudad de México y seguramente algunos sismos que tienen allá en Querétaro. Y siempre me gusta mencionarles, hay una confusión. La gente a veces, por ejemplo, nos buscan y nos dicen, es que vemos algunas fracturas, ¿no? En las avenidas. Y justo es eso, ¿no? Son fracturas y no necesariamente están relacionadas con fallas. Hay ocasiones que sí, que debido a alguna falla se pueden ver estas proyecciones en superficie, y bueno, están relacionadas con algunas fracturas que se ven, pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México que tenemos diferentes tipos de suelo, ya más adelante les hablaré sobre este suelo de lago, transición, bueno, suelo lacustre y de loma. Entonces hay ocasiones que por extracción de agua se van dando estas subsidencias, es decir, hundimientos que llegan a producir fracturas, pero que no están directamente relacionadas con fallas que sí existen dentro del Valle de México. Entonces, bueno, y esta imagen que están viendo del lado izquierdo, aquí vemos a Protección Civil haciendo un monitoreo porque corresponde a los sismos que ocurrieron en la zona de Mixcoac hace un par de años y que a pesar de que fueron sismos muy pequeñitos de magnitud 3, 3.1, 3.2, que creen sí produjeron algunos daños en las estructuras de algunas casas, ¿no? Sobre todo aquellas de uno o dos pisos por el tipo de sismicidad y las frecuencias que afectan a este tipo de construcciones. Entonces, pues bueno, a pesar de que fueron sismos muy pequeños, sí llegaron a producir algunos daños.
Y ahora sí, bueno, este es el mapa de la sismicidad del año pasado, del 2024, reportada por el Servicio Sismológico. Por cierto, tengo aquí a mis espaldas el área de monitoreo y justo estoy aquí en el Servicio Sismológico platicando con ustedes. Y lo que están viendo en este mapa es la sismicidad reportada durante todo ese año. Se registraron, bueno, más bien se localizaron 33.396 sismos. ¿Y por qué digo se localizaron? Porque en realidad se llegan a registrar hasta el doble de esa cantidad o inclusive más. Lo que pasa es que no toda la actividad sísmica se puede localizar. Es decir, solo una parte, a veces puede ser un tercio, depende de la cantidad de estaciones que se tengan, se llega a localizar. Entonces, imagínense la cantidad de sismos que hay diariamente. Hay zonas, como en el norte del país, donde casi no hay tanta actividad sísmica localizada y esto puede ser por dos motivos. Uno, porque efectivamente está muy lejos de la zona de contacto entre placas y aunque sí hay actividad sísmica, porque sí hay fallas en esa región, inclusive, ahorita no tengo bien el dato, pero me parece que fue en 1926 que ocurrió un sismo, o 28, entre el 20 y el 30, que ocurrió un sismo en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, y fue un sismo de magnitud 6.8. Entonces, cuando nos dicen, no, es que aquí casi no hay actividad sísmica o casi no sentimos sismos, pues eso no significa que en el pasado no hayan ocurrido, ¿no? También en Nuevo León, inclusive, bueno, aquí en Yucatán, perdón, hace unos meses ya ocurrió un sismo, un par de sismos en esa región. Fueron sismos muy pequeñitos, pero de cualquier forma sí ocurren. En otras regiones del país, sobre todo al norte, sí han ocurrido sismos de magnitud mayor a 5. Entonces, pues bueno, siempre hay que estar preparados, ¿no? No sabemos en qué momento pueda ocurrir un sismo de magnitud considerable que pueda inclusive llegar a presentar daños. Así que, pues bueno, este mapa sí es muy importante y muy descriptivo sobre lo que ocurre en todo el país. Y bueno, este no puede faltar porque son los últimos 100 años de la sismicidad en México. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Como les decía, cuando ocurre un sismo no es un punto, son áreas las que se rompen. Entonces, miren, este es el área de ruptura del sismo de 1932, que está entre los más grandes, un sismo de magnitud 8.2, junto con el que ocurrió el 7 de septiembre del 2017. Entonces, nada más vean las proporciones del 32 comparado con el del 85, que fue un sismo de magnitud 8.1. Entonces, cada décima, cuando nosotros a veces ven que modificamos la magnitud que se reporta en la página y en las redes sociales y que dicen, bueno, no es tanto, ¿no? 8.1, 8.2. Como es una escala logarítmica, la verdad es que sí puede ser mucha la diferencia ya hablando en términos del área de ruptura. Y obviamente en términos de daños o hablando de cómo lo percibe la gente, pues también. Así que aquí tenemos el punto donde se ubicó el sismo del 19 de septiembre del 2017. Ese evento sobre todo ocasionó daños en la zona de Morelos, de Puebla y en la Ciudad de México. Hay un poco de efecto de sitio, pero bueno, y seguramente ustedes lo llegaron a percibir, ¿no? Supongo que la mayoría de ustedes se encuentran en Querétaro o cercano a esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, la verdad es que la mayor parte de los daños, aunque se localizaron en esta región, pero fue perceptible en Querétaro, en Toluca y en otras regiones un poquito más alejadas. Ahora, aquí me gusta mucho hablarles sobre el cómo lo perciben ustedes y realmente cuál es la magnitud, porque mucha gente, al menos en la Ciudad de México, nos decían, es que fue mayor el del 19 de septiembre que el del 7 de septiembre que ocurrió en el mismo mes y en el mismo año. Pero ¿por qué lo percibieron más fuerte? Bueno, pues porque vean la distancia. Aquí se ve en el mapa, ¿no? De aquí a aquí son más o menos 100 kilómetros y de la Ciudad de México
a el Golfo de Tehuantepec son aproximadamente 700 kilómetros. Entonces, cuando las ondas empiezan a viajar, pues van pasando por diferentes estratos, diferentes suelos, entonces ya se atenúan. Cuando llegan a la Ciudad de México, pues sí, efectivamente este sismo para nosotros prácticamente fue imperceptible. Sin embargo, pregúntenle a la gente de Chiapas, de Oaxaca, inclusive de Veracruz, que lo sintieron muy, muy fuerte debido a la magnitud. En cambio, bueno, en la Ciudad de México, como estamos más cerca de que ocurrió entre Morelos, Puebla, pues obviamente lo percibimos más fuerte. Y eso nos habla de la intensidad, cómo lo sentimos, cómo lo percibimos e inclusive los daños que causa está relacionado con la intensidad y no directamente con la magnitud, ¿no? Aquí para diferenciar entre magnitud e intensidad. Pero para que yo ya les hable sobre números claros y podamos diferenciar entre la magnitud y la intensidad, primero tenemos que medirlo. ¿Y cómo lo medimos? Pues con los sensores. En el caso del servicio sismológico tenemos tres tipos de sensores instalados en diferentes regiones del país. Principalmente tenemos sensores STC2 para nuestras estaciones que nosotros denominamos de banda ancha porque nos permiten registrar un intervalo de frecuencias más amplio. Y también tenemos acelerómetros, que son de esta marca Epicensor. Pero además, pues ya saben, ¿no? Si en el celular tenemos este sensor GPS, imagínense si nuestras estaciones no lo van a tener. Solamente que a esto se le denomina como GNSS. Son este tipo de sensores más robustos y que tienen una mayor precisión, porque además lo necesitamos para el tiempo en el que se está enviando, bueno, el registro del tiempo para que esté muy, muy bien registrado cuando nos llega la forma de onda del sensor de velocidad y del acelerómetro, porque para nosotros el tiempo debe de ser muy, muy preciso para cuando hacemos la lectura de la onda P y la onda S y hacemos la localización. Pero no solo se usa para eso, también se han medido los desplazamientos después de que ocurre un sismo o inclusive por ahí hay trabajos que están haciendo, por ejemplo, para sismicidad lenta. Y en uno de los últimos trabajos que está muy interesante por parte del doctor Víctor Cruz Atienza, hicieron el mapeo de la falla o las fallas que dieron origen a la sismicidad de la zona de Mixcoac. Y eso la verdad es que sí es algo único, no se había hecho al menos en México. Entonces sí, para la Ciudad de México específicamente. Entonces la verdad es que el uso del GNSS es muy interesante y ahorita está aportando mucha información en torno a la sismología. Pero bueno, yo ya les hablé de sensores, ¿no? Ya les mostré aquí el sensor de velocidad, el acelerómetro. Inclusive ustedes tienen por ahí una aplicación, no la pueden descargar, que se llama PyFox y pueden trabajar con ella y hacer un registro o ver el registro del movimiento, ¿no? Pero bueno, este sensor es un tipo acelerómetro y en realidad es un sensor muy barato comparado con los que usamos en el sismológico, ¿no? Que pueden llegar a costar hasta 2 millones. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha precisión, necesitamos que se vean todas las ondas que están llegando a la superficie de la Tierra. Entonces, bueno, cuando se produce un sismo, lo primero que vemos es la llegada de la onda P. Después el arribo de la onda S, viene un tren de ondas. La S se caracteriza porque llega justo antes de las ondas superficiales y aquí en esta animación estamos viendo la onda P es una onda longitudinal, como si fuera un resortito. La onda S es como una culebrita que la vemos en las cuerdas de la guitarra y las ondas superficiales que tienen una forma de desplazamiento elíptica o también de manera perpendicular a la dirección de propagación del movimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que onda P y onda S sí se propagan desde el interior de la Tierra, pueden inclusive cruzar la Tierra y las ondas superficiales solamente se propagan en la superficie de la Tierra. Y bueno, una vez que tenemos estos sismos, ¿para qué nos ha ayudado? Pues para ver cómo es el interior de la Tierra, pero también para saber
cómo es esta subducción, por ejemplo, en el caso de la placa de Cocos con respecto a la de Norteamérica. Ahí hay diferentes trabajos. Este es de un trabajo viejito, en realidad ya se ha actualizado. El último de los últimos, pues, fueron de la doctora Scioli, pero por ahí hay otros trabajos actuales sobre la geometría de la placa de Cocos. Pero bueno, esto es para que ustedes se den una idea y les voy a mostrar una imagen en 3D, nada más de un mes de sismicidad en México y cómo se puede ver la geometría de la placa, ¿no? Cómo está subduciendo y todo esto es el registro de la actividad solo de un mes en el país. Y bueno, estamos graficándolo en profundidad. Pero ahora sí, para entrar un poquito más en materia y después de que ocurre un sismo, además de que se observan, por ejemplo, los daños, que eso ya lo hace Protección Civil, Senapred, en el caso, por ejemplo, del sismo del 85, que se tuvieron 300 edificios colapsados y más de 100,000 víctimas, de acuerdo a los reportes oficiales. En el caso del 19 de septiembre del 2017, fueron 44 edificios colapsados y 369 víctimas. Otra vez, estas son cifras oficiales. Y, por ejemplo, tenemos los microsismos de la Ciudad de México, que no han tenido como tal víctimas, afortunadamente, y aunque, bueno, supuestamente no hay daños reportados, sí por ahí hay algunas cuarteaduras, como se los mostré en la imagen, en la primera imagen. Pero bueno, a mí siempre me gusta hablarles un poco de la historia de la sismicidad y sobre todo de lo elegí porque, bueno, ustedes también están un poco cerca de esta región. Este es el sismo de Acambay que ocurrió en 1912. Justo el 19 de noviembre va a cumplir años. De 1912 ocurrió un sismo a las 7:55 y fue un sismo de magnitud 6.9. En ese momento estaba iniciando la revolución, entonces, bueno, realmente no, los daños en Ciudad de México, aunque sí los hubo, no fueron tan importantes. Sin embargo, en Acambay, imagínense, eso fue un domingo a las 7:55. ¿Qué había? Pues misa. Entonces toda la gente estaba en la iglesia. Así que sí, la iglesia se colapsó y hubo 116 víctimas por este sismo. Este sismo, la verdad es que sí se encuentra en un punto intermedio, está muy cerca de la ciudad de Toluca, está cerca de la Ciudad de México, pero también está cerca de Querétaro. Y a veces nos olvidamos de estos sismos que no son tan comunes y que además tardan en que vuelvan a ocurrir. La falla está ahí, realmente se ve desde superficie, así que, pues bueno, sí, no es, creo que es algo muy importante, ¿no? Para mencionarles que en cualquier momento puede llegar a ocurrir otro evento de estas características, no sabemos cuándo. Y que además es un evento, como ya les dije, intermedio de ciudades importantes, ¿no? Hacia Querétaro, hacia el Estado de México y obviamente hacia la Ciudad de México. Y aquí tenemos el sismograma. En ese entonces se usaban, de hecho, se acababa de instalar la red de sensores mundiales, dentro de ellos un sensor que es el Vickers. ¿Y saben cuánto pesa este sensor? 17 toneladas. Todavía funciona, se encuentra en el Museo de Geofísica, solamente que, bueno, se le requiere dar mantenimiento, pero lo rehabilitaron aquí los compañeros de instrumentación y por ahí tenían un registro de un evento que ocurrió en Guerrero. Entonces, lo que están viendo aquí es justo el sismograma de este sismo. Y otra vez, regresándome al 19 de septiembre, ¿no? Y haciendo esta comparativa, porque además este sismo fue muy somero, el de Acambay, fue, me parece que entre 15, 20 kilómetros bueno, o menos de 10 kilómetros de profundidad. En cambio, este sismo ocurrió más o menos a una profundidad de 38.5 kilómetros, después me parece que la modificaron. Y bueno, imagínense si ustedes lo llegaron a percibir y este tuvo una distancia de 100 kilómetros, ¿qué pasaría con este, no? Que por lo menos para Ciudad de México, además por direccionalidad, no tenemos tantas sierras como en el caso de este. Así que sí no sabemos aquí los efectos que podría llegar a causar un evento de esta magnitud y otra vez que se repitiera en Acambay.
Y bueno, aquí vemos un poco de los daños ocasionados por este sismo de Azochiapan en el 2017. Y ahora sí les presento uno de los mapas de aceleraciones. Les dije que primero teníamos que entrar en materia para ya hablarles de números, ¿no? De algo más cuantitativo. El Instituto de Ingeniería elabora estos mapas de intensidades con los acelerómetros que les mostré en una de las diapositivas, miden las aceleraciones máximas y para visualizarlas, realizan estos mapas de intensidades. ¿Qué son estas aceleraciones? Pues justo eso. No sé si alguien me pueda decir cuál es la aceleración debido a la gravedad. Udido José de Jesús. ¿Andan por ahí? ¿No? Bueno, es de 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hay sismos que llegan a producir hasta 2000 gales, es decir, 2000 centímetros sobre segundo al cuadrado, para que se den una idea. Así que muchas veces cuando los jóvenes, sobre todo los jóvenes que no recuerdan esta actividad sísmica, les pregunta a uno, ¿qué harías en caso de sismo? Bueno, ellos creen que van a ser Superman y que van a caminar y que no habrá problema. Y hay muchos videos donde se ha reportado el comportamiento de las personas con esta actividad sísmica y sobre todo si están en un edificio alto, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy difícil desplazarse. Imagínense ese tipo de aceleraciones. Y ahora, las diferencias entre un sismo lejano, uno del 85 con respecto a uno del 2017. Aquí, a ver si se puede ver, voy a pedir que me apoyen con... Ay, perdón, Miguel. ¿Me puedes pasar los modelos que tenemos ahí? Los de los edificios, por favor. Bueno, para un sismo lejano, como fue el del 85, un 8.2, principalmente las frecuencias que nos llegan son bajas. En cambio, en el sismo del 2017, estoy hablando para la Ciudad de México. Ay, gracias. Las frecuencias que están llegando son frecuencias altas. Entonces, bueno, aquí tenemos este modelito que nos hicieron los compañeros de instrumentación y cómo se afectan diferentes construcciones a diferentes alturas. Creo que no se alcanza a ver, pero bueno, tenemos esta roja que está a otra altura. Así que, ¿qué pasa? Con frecuencias bajas, me refiero al tipo de longitudes que si ven hablando de longitudes de onda, son más grandes. Entonces, si yo hago un desplazamiento más grande, los que ahorita se están moviendo más son el de en medio y el rojo. En cambio, el más pequeño, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver, pero se desplaza un poco menos. En cambio, si yo hago esto, el que más se está desplazando justo es el pequeño y el de en medio. En cambio, el grande sí se mueve, pero la verdad es que no lo afectan tanto estas frecuencias altas. Esto es muy importante porque en el sismo del 2017, a diferencia del 85, las edificaciones que se colapsaron fueron las que tuvieron alturas más o menos entre 4 y 7 pisos. En cambio, en el del 85, miren la altura de estos edificios que fueron los que presentaron más daños. Eso por un lado, pero aparte, como Ciudad de México tiene efecto de sitio por el tipo de suelo, en el caso del 85, los edificios que principalmente se colapsaron fueron los que se encontraban en la zona del lago, en la zona centro, en la Roma. En cambio, en el 2017, los edificios que se colapsaron principalmente estaban en la zona de transición hacia la Colonia del Valle, la Narvarte, hacia Xochimilco, porque además estaba mucho más cerca del epicentro y justo tenían estas características, ¿no? Esa es la diferencia. En 17 más cercano, entre 4 y 7 pisos, 85 más alejado, pisos mayores, digo, edificios con más de 7 pisos. Ahora, no siempre se cumple esta regla, justo porque hay efectos de sitio, pero también hay otra razón. A veces creemos que porque un edificio ya resistió varios sismos, la gente dice, bueno, es que ya mi edificio ya resistió el del 85, el del 2017, no le dan mantenimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que con el
de estos fenómenos que se van presentando y la falta de mantenimiento, en algún momento puede ser un edificio de 5 o 6 pisos y se colapsa porque no tuvo mantenimiento, porque además a veces modificamos las estructuras, le queremos poner un estacionamiento a un edificio que a lo mejor no lo tenía contemplado, entonces debilitamos la estructura o quitamos un muro de carga. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Así que aunque esta es la teoría, la verdad es que ya en la práctica pueden pasar muchas cuestiones y esto puede ocasionar que sí se lleguen a colapsar. Y bueno, ahora justo seguimos hablando de las aceleraciones y lo que llega cómo se llega a percibir, ¿no? En diferentes regiones, porque yo ya les hablé de números, de algo cuantitativo con este mapa, pero también hay mapas de percepción, o en este caso de daños, ¿no? Entonces lo que se está viendo aquí son los daños, pero por ahí la Universidad de Nuevo León elabora mapas con base en una encuesta que les realiza a las personas donde dicen cómo lo percibieron. Entonces, bueno, también hay estos mapas de percepción hablando de intensidades. Y bueno, este es un mapa otra vez de aceleraciones para un sismo que ocurrió en la Ciudad de México y cómo lo llegan a percibir, digo, cómo se llega a cuantificar estas aceleraciones en diferentes puntos de la Ciudad de México. Y pues bueno, me pidieron por aquí que les comentara un poquito sobre lo que hacemos en la Ciudad de México y que si esto se siente igual. Pues no, como ya les dije, además se ve afectada por diferente forma con estos sismos que son lejanos, que son cercanos y los microsismos, porque además tenemos diferente tipo de suelos. La Ciudad de México está sentada sobre un lago. Entonces, seguramente ustedes ya vieron ahí la leyenda, ¿no? De Huitzilopochtli, que les dijo que se asentaran en donde encontraran un islote y en él hubiera un águila parada sobre un opal devorando una serpiente. Pues bueno, le hicieron caso, se asentaron, no fue su culpa. Después llegan los españoles, empiezan a seguir construyendo y bueno, tampoco ellos se imaginaron que la gran urbe llamada Ciudad de México quedaría asentada sobre este lago y que además le extraerían el agua y después ocasionaría estos efectos de sitio con los sismos. Así que esta es la zonificación. No es la zonificación sísmica, más bien es la zonificación por tipo de suelo, lo que es la zona roja y naranja, un poco de la verde, corresponde a la zona del lago. Ya entre la verde y la amarilla tendríamos la zona de transición y toda la gris es la zona de loma. Para estudiar a la Ciudad de México, pues tenemos también una red de sensores. Yo creo que es una de las más robustas hablando de zonas locales. Esta tiene 30 sensores. La mayoría se encuentran en Ciudad de México, pero tenemos algunos ubicados en los municipios del Estado de México. Este proyecto inició en el 2008 y ya como tal arrancó en el 2010 con toda la red instalada tanto en las alcaldías, en ese momento bueno, era el Distrito Federal y eran las delegaciones, pero bueno, tenemos ahorita ubicados cada uno en las 16 alcaldías y después con un proyecto en paralelo, después de que se creó el diplomado en sismología para los profesores de bachillerato, se instalaron además sensores en cada una de las escuelas del bachillerato de la UNAM. Así que esta red ha ido creciendo. Claro, esos sensores que se instalaron son mucho más baratos y el objetivo no era monitorear precisamente la actividad de la Ciudad de México, pero pues qué bueno que se instalaron porque la verdad es que hemos podido hacer mejores localizaciones con esos sensores. Y aquí estamos viendo este cuadrito es un acelerómetro, es un poco diferente al que les mostré en las primeras imágenes de la red de México. Y este es un sismómetro, es un Guralp que instalado también en estas casetas de la red de sensores del Valle de México. Y ahora sí, como se ve un sismograma después de que ocurre un sismo y llega a estas estaciones, pues a veces se amplifica, justo como llega a esta zona del lago. Esto es un sismo lejano, entonces, bueno, cuando llega a estas estaciones de la zona del lago, lo que se ha percibido es que hay amplificaciones. Ahora, esto no ocurre siempre. Generalmente las ondas se van atenuando y ya cuando llegan al sensor más alejado, pues en teoría ya deberían de estar mucho más atenuadas, pero les reitero, la Ciudad de México es bastante peculiar y bueno, les quería mostrar este mapa de edificios colapsados, la sismicidad en Ciudad de México y ahora un video sobre
Bueno, entonces para que vean que aún estos microsismos sí llegan a provocar por ahí el colapso inclusive de sus pantallas y de cualquier objeto que no esté fijo. Entonces, sí, también es parte de lo que se recomienda, ¿no? Que fijen todo aquello que se pueda llegar a colapsar. Y ahora sí, ¿qué pasa después de que hay un sismo, ya sea de magnitud muy pequeña como son los microsismos o un sismo de magnitud mayor a 4? El Servicio Sismológico colabora con diferentes instancias, entre ellas el Instituto de Ingeniería, que también pertenece a la UNAM, CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CICESE, que es la Red Sismológica de Baja California, junto con RESNO, que también es parte del noroeste de Baja California, la Universidad de Colima, la red de Veracruz y otras redes. Aquí la verdad es que solo les puse una parte, pero en realidad también hay redes internacionales. Tenemos a CTBTO, que es el organismo para la prohibición de pruebas nucleares, con USGS hacia Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, etcétera. Entonces, la verdad es que hay una colaboración tanto con instancias internacionales como diferentes dependencias nacionales. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ocurre un sismo de gran magnitud? Por ejemplo, tenemos un sismo mayor a 4. ¿Qué es lo que pasa aquí en el área de monitoreo? Aquí hay analistas y estudiantes de licenciatura que nos apoyan en el registro y en el envío de la información después de que ocurran estos eventos. Y hay protocolos que se deben de seguir. Si ocurre un sismo de magnitud y que además se active la alerta sísmica, entonces, inmediatamente se debe de entablar una comunicación tanto con CENAPRED, con Protección Civil y con el CAT, que es el Centro de Alerta de Tsunamis. Entonces, ocurre el sismo mayor a 4, se empiezan a descargar los datos, perdón, se hace la localización, se procede con el cálculo de la magnitud, pero además nosotros tenemos programas que hacen un envío automático de la sismicidad, del registro de la sismicidad, y eso lo deben de hacer en menos de 5 minutos. Mientras aquí el analista está descargando los datos, está localizando, porque además se tienen que correr otros programas y requieren de ese valor de la localización. Así que, ¿qué pasa? Ocurre el evento, mientras todos están evacuando, sobre todo cuando suena la alerta sísmica, aquí se deben de quedar trabajando el analista con el becario y bueno, si están en ese momento, pues el jefe del servicio. Empiezan a localizar, mandan esos parámetros inmediatamente a CENAPRED. Tenemos un radio de comunicación directa con CENAPRED y otro radio con el CAT. El CAT es el Centro de Alerta de Tsunami que está a cargo de la Secretaría de Marina. Y obviamente con el primero que nos tenemos que comunicar es con el jefe del servicio y con el jefe de análisis. Ellos a su vez se van a poner en comunicación directamente con Protección Civil, les empiezan a mandar la información. Ahora, todo esto que les menciono ya está certificado. Hace un año empezó bueno, se certificó completamente justo esta parte del envío de la información, tanto a redes sociales, a la página y la comunicación que se tiene con estas dependencias. Posteriormente, cuando ya tenemos la localización y la magnitud, entonces se publica en nuestro sitio web, que es el de www.scn.unam.mx, con nuestras redes sociales y vía correo electrónico. Ese correo electrónico solamente les llega a ciertas áreas que requieren ese dato de manera inmediata para poder correr sus programas. Por ejemplo, también aquí en el Instituto de Geofísica, porque algo que no les mencioné es que realmente nosotros no somos una dependencia, pues, justo que sea independiente del Instituto de Geofísica. En realidad nosotros dependemos del Instituto de Geofísica como lo hacen otros servicios, entre ellos el servicio mareográfico, el servicio solarimétrico, magnetométrico, clima espacial, etcétera. Entonces, al mareográfico se le proporcionan estos datos porque si el sismo ocurrió en una zona de trinchera, pues ellos tienen que revisar sus estaciones en caso de que ocurra un tsunami, y lo mismo lo hace de manera paralela el CAT, que está a cargo de la Secretaría de Marina.
Entonces, bueno, pues ahora les hablo un poquito de lo que hacen cada una de estas dependencias. El CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que muchos lo conocen por el monitoreo que hace al volcán Popocatépetl, no es lo único que hace. De hecho, pues ellos también tienen una especie de espejo de nuestras señales. Entonces, en cuanto ocurre un evento, ellos saben, porque aquí tenemos unos monitores que ven esta información preliminar y entonces después la mandan a Protección Civil, porque ellos tienen esta comunicación directa y dependen directamente de Protección Civil. Y bueno, ¿qué es lo que van a encontrar en su sitio web? Bueno, esto se los presento, pues también planes de protección civil, perdón, de planes familiares para la prevención de riesgos. Lo mismo lo tiene Protección Civil, ¿no? Entonces, bueno, son como estas, entiendo, estas filiales o dependencias hermanas y que al final, pues bueno, se comunican entre ellos y nosotros lo que tenemos que hacer es proporcionarles la información a ellos. Y bueno, pues ellos ya son los que trabajan con la sociedad después de que ocurre un evento de gran magnitud. Por otro lado está el CAT, que es el Centro de Alerta de Tsunamis. Muchas veces cuando ocurre un sismo, inclusive como el que ocurrió en Rusia hace unos meses, y que se activó esta alerta por tsunamis, generalmente nos consultan a nosotros, pero en realidad sí es a nosotros. La verdad, nosotros no mandamos información de otros países, nos concentramos solamente en la de México. Sin embargo, con quien sí tienen que acudir y a quien sí deben de consultar es al centro de alerta de tsunamis, que son los que mandan si hay un alertamiento en la zona costera en caso de tsunamis, ya sea por sismos que ocurren en México, pero no hay que olvidar que también sismos que ocurren en otras partes del mundo, sobre todo en la zona del Pacífico, podrían presentar un oleaje importante y entonces, bueno, ahí es donde se activa esta alerta por tsunami, ¿no? Son el sitio oficial para ver esta información y ellos tienen sus boletines. Y bueno, por otro lado, pues ASMEX, que es uno de los que nos interesan a nosotros por la alerta sísmica. Ellos son una asociación civil, en realidad no gubernamental, pero sí le proporcionan los datos al gobierno, que a su vez a través del C5 se activan los megáfonos en caso de que ocurra un evento, o como lo vimos en el pasado simulacro, ¿no? Que ahora mandaron la alerta por celulares a todo el país, ¿no? Incluyendo Nuevo León, Chihuahua, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos? Ellos tienen muchos acelerómetros en la región sur del país, principalmente en Guerrero, Oaxaca, algunos en Michoacán, Morelos, etcétera. Y bueno, una vez que ocurre un sismo, tienen ciertos protocolos de activación. Si el sismo es mayor a 6 y mayor a 350 kilómetros, se activa la alerta por sismo. Si el sismo fue de magnitud superior a 5.5 en una distancia menor a 350 kilómetros, bueno, también se activa la alerta por sismo. Hay sismos como el que ocurrió en Azochiapan, entre Morelos, Puebla, que la verdad es que la distancia fue tan cercana, fue de menos de 100 kilómetros, que aunque sí se activó la alerta, pues prácticamente se activó a la par de que sentíamos las ondas, percibíamos el sismo. Así que bueno, ¿qué es lo importante en el caso de la alerta? Reitero, la verdad es que el servicio no está a cargo de la alerta, está a cargo SASMEX o CIDES, pero ¿cómo funciona? Pues se requiere del primer arribo, la primera onda P, para que lo registren los sensores más cercanos y entonces se corre un algoritmo y es el que decide, de acuerdo a estas características que ya les mencioné, si se activa o no la alerta por sismo. ¿Y por qué no se puede activar antes? Porque sí se requiere de la primera ruptura para que se active. Y como les mencionaba a ustedes, nosotros también tenemos un diplomado en sismología para los profesores y justo uno de los módulos que se aborda es el de protección civil, que corre a cargo de Protección Civil de la UNAM. Y ellos les dan diferentes consejos sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, tanto en las escuelas como en sus hogares. Entonces, lo que están viendo aquí son algunas imágenes de algunas recomendaciones que han llevado a cabo en las escuelas y cómo actuar, ¿no? En sus escuelas. Como ven en esta imagen del lado izquierdo, es una escuela que se encuentra en Morelos,
y bueno, ahí tienen sus protocolos de actuación, que además también se asesoraron por parte de Protección Civil de Morelos. Y en este caso es una escuelita rural de allá, me parece que es un CONALEP de Guerrero, de Buenavista de Cuéllar. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no?, la diferencia entre ambas escuelas. Y las dos escuelas se asesoraron con Protección Civil de sus localidades. Y pues bueno, digo, aunque no es un tema, la verdad, que abordemos como tal en el servicio sismológico, pero siempre lo mencionamos en las charlas, ¿no? Que sí es importante indicarles a los alumnos, sobre todo cuando damos charlas en las escuelas, que deben de tener su mochila de emergencia, ¿no? Y estas son las 10 recomendaciones que da Senapred con la mochila de emergencia, que deben de tener una linterna, un radio, agua, alimentos no perecederos, perdón, ropa abrigadora, encendedor, silbato, la fotocopia de sus documentos o guardarlos todos escaneados en una USB, copia de las llaves de su casa, medicinas o latas de leche y bueno, cualquier otra cosa que ustedes consideren que es importante para tener en su mochila de emergencia. Y pues algo que siempre les recomendamos en las escuelas es que ubiquen ese punto de reunión con sus familiares, sobre todo aquí las distancias que son tan largas y que en el sismo del 2017 las personas que normalmente se hacían una hora en llegar se tardaron 7 horas caminando en llegar a sus hogares. Y a veces pues los familiares se desesperan, salen a buscarlos y en ese trayecto pues pueden llegar a sufrir algún percance. Entonces, lo recomendable es que siempre haya un punto de reunión en el que acuerden, ¿no?, con sus familiares para que, pues bueno, sí, finalmente se eviten el menor número o más bien se tengan el menor número de daños, ¿no?, por salir corriendo a buscar a sus hijos. Y pues siempre a los alumnos en este caso se les reitera, ¿no?, que deben de ubicar ese punto de menor riesgo en sus escuelas, pero para nosotros también, cuando vamos al cine, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a diferentes lugares, que generalmente es el mismo súper al que siempre vamos, ¿no? Ubicar cuál es ese punto de menor riesgo, porque a veces solamente acudimos y vamos sin ver aquí no está, creo que no se ve el letrero de la ruta de evacuación, pero eso siempre es importante y yo creo que también vamos de vacaciones, sobre todo ahorita que ya se viene diciembre, nos vamos a la playa y como ya les dije, ¿no? Hay sismos que pueden llegar a provocar tsunamis, entonces también es importante ahí ver las rutas de evacuación. Y bueno, pues esto fue a grandes rasgos parte de lo que hacemos, con quienes colaboramos. En realidad, nosotros sí somos el Servicio Sismológico Nacional, pero también se encuentra el Departamento de Sismología, también forma parte del Instituto de Geofísica y en este se encuentran investigadores de diferentes áreas de la sismología realizando estudios en diferentes regiones, tanto del país. Y también hay una colaboración internacional, ¿no? Tienen proyectos, por ejemplo, con Japón, con JICA, para monitorear las costas de Guerrero, pero bueno, también colaboran con ellos en otros proyectos, hay colaboraciones con Chile, con Estados Unidos, etcétera. Y obviamente con, por ejemplo, las sedes de la UNAM, como es Juriquilla, Morelia, donde también hay una relación muy estrecha de colaboración en diferentes proyectos de sismología. Así que, pues bueno, por mi parte, la verdad es que es todo. Les dejo nuestros enlaces de nuestra página web, redes sociales y cualquier duda, pues estamos ahí para colaborar con ustedes. Y muchas gracias, Juan Martín. Gracias a ti, Delia. Este, vamos a omitir las preguntas porque sé que vas a empezar ya tu diplomado y bueno, pues ya seguiremos en contacto después. Muchísimas gracias por esa contribución y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, gracias a José y Agua Hernández. Y bueno, cualquier duda, pues nos la pueden hacer llegar por correo electrónico o a ti y con mucho gusto se las respondemos. Gracias. Gracias, Delia. Hasta luego.